Me dijeron que ahorrarían dinero este año. Esa fue su frase exacta, la mentira que me dieron, como si fuera un detalle pequeño y olvidable. 3 semanas después, mi tarjeta de crédito recibió un cargo de $4.039 de una agencia de viajes de lujo, 7 noches en Cancún, 14 invitados, excursiones grupales, chef privado, pagado en su totalidad. No llamé, no grité, ni siquiera pregunté por qué. Simplemente me senté, abrí mi computadora portátil y tranquilamente hice clic en disputar todo, marqué la tarjeta, bloqueé mi cuenta de viajes y desactivé las notificaciones. 15 minutos después, recibí un mensaje de texto de mi padre: nuestras tarjetas de embarque han sido rechazadas. Nos está deteniendo la seguridad del aeropuerto. ¿Qué demonios está pasando? Respondí: tal vez intenten acortar la lista de invitados. Y eso fue todo. Pero si quieres entender cómo llegamos aquí, tienes que comprender qué tipo de personas son ellos y qué clase de idiota he sido yo. Un mes antes, obtuve un ascenso en el trabajo. No era un sueldo de alto nivel, pero venía con un ascenso de título y un aumento bastante generoso. Lo mantuve en secreto hasta la fiesta de cumpleaños de mi prima Rebecca. Solo lo mencioné cuando mi tío preguntó cómo iban las cosas. Para el postre, toda la familia lo sabía. Y no solo lo sabían, tenían ideas. Mi mamá me apartó y me dijo lo orgullosa que estaba, como realmente lo había logrado. Mi papá me dio una palmada en la espalda y preguntó si finalmente estaba listo para contribuir más. Sabía a dónde se dirigía, así que lo detuve. Les dije que no me uniría a las vacaciones familiares este verano, necesitaba tiempo para recargar energías, quizás viajar solo. Mi mamá sonrió y dijo: está bien, de todos modos, este año vamos a ahorrar dinero. Esa frase se me quedó grabada, el tono, la extraña finalidad. Resulta que se referían a que ellos ahorrarían su dinero, no el mío. 3 días después de la fiesta, recibí ese cargo de $4.000. Luego, un segundo, comidas, servicios de la villa, un viaje de snorkel para 14 personas. Saqué el itinerario y vi hasta el último detalle, fechas, nombres, reservas. Nada me incluía a mí. Fue entonces cuando me di cuenta. Durante la fiesta, había dejado mi billetera en el mostrador de la cocina mientras ayudaba a limpiar. No robaron la tarjeta, memorizaron el número, tomaron fotos, esperaron unos días y luego se fueron de compras, asumiendo que no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Asumieron mal. Lo aniquilé todo desde la órbita. Disputé los cargos, bloqueé la cuenta, cancelé las reservas, cambié mis contraseñas. Incluso me puse en contacto directamente con la villa y les advertí sobre un posible fraude. Fueron sorprendentemente útiles. Considerando lo que sucedió después, fue delicioso. Supongo que ya estaban en el aeropuerto cuando la cancelación les llegó. Puedo imaginarlos caminando hacia el mostrador con gafas de sol y sombreros de paja, tratando de actuar como la realeza, solo para que les dijeran que sus boletos ya no existían. Recibí el mensaje de texto de mi padre cuando ya estaban siendo apartados por la seguridad del aeropuerto. Fue entonces cuando envié mi respuesta: tal vez intenten acortar la lista de invitados. Apagué mi teléfono y me fui a la cama temprano esa noche, dormí como una piedra. A la mañana siguiente, me desperté con 15 llamadas perdidas, todas del mismo número, el abogado de mi padre. No devolví la llamada, no de inmediato. Sabía exactamente de qué se trataba. Verás, hace 3 años, mi padre me había dado su coche viejo después de comprar uno nuevo. No fue un gran gesto, él iba a entregarlo en el concesionario, pero pensó que yo podría usarlo más que el concesionario. Ahora, de repente, estaba siendo reclasificado como un préstamo. Cuando finalmente respondí, el abogado no perdió el tiempo. Dijo que mi padre buscaba la devolución del vehículo, citando falta de reciprocidad familiar y una ruptura de confianza. Casi podía escuchar a mi padre dictando palabra por palabra desde la habitación de al lado. Dije: está bien, pueden quedarse con el coche. Dejaré las llaves en el porche porque he terminado. No más culpa, no más manipulación, no más pretensiones. Pero este no era el final. Ellos pensaron que habían ganado algo ese día, no tenían idea de que las verdaderas vacaciones apenas comenzaban. Dejé el coche esa misma noche. Ni siquiera esperé a que alguien saliera de la casa. Simplemente lo estacioné en la acera,
cerré las puertas, dejé las llaves en el buzón y me fui. No les debía explicaciones y, honestamente, no me importaba si pensaban que se habían vengado. 2 días después, recibí un mensaje de mi hermana. Courtney, ¿en serio? ¿Estás regalando el coche solo para ser dramático? ¿Madura? No respondí. Ella era uno de los nombres en la lista de invitados, justo en el itinerario de viaje, entre Rebecca, habitación doble, y el tío Jeff, vista al mar. Ella sabía exactamente lo que estaban haciendo. Lo curioso es que casi respeté el movimiento. Fue audaz, descarado, pero no inteligente. Asumieron que yo sería demasiado pasivo, demasiado blando, demasiado ansioso por mantener la paz. Lo que no tuvieron en cuenta fue que yo finalmente me cansé. Seguí esperando que las cosas escalaran y, de hecho, lo hicieron, pero no de la manera que esperaba. 2 semanas después de las vacaciones que nunca sucedieron, recibí una llamada de un amigo mío que trabaja en una cooperativa de crédito local. Me dijo muy casualmente que mi padre acababa de intentar solicitar un préstamo personal. Aparentemente, su negocio, término que uso a la ligera, había sufrido un golpe. El préstamo fue denegado porque su crédito había bajado de 600. 3 días después de eso, el Instagram de mi prima Rebecca se apagó. Ella suele publicar a diario, así que revisé su Facebook por curiosidad. Su compromiso había sido pospuesto, lo que, si la conoces, significa cancelado. Todavía no estaba celebrando, pero observé. Mi tía Melissa, una de las voces más ruidosas durante toda la charla de Thomas está siendo egoísta después de la debacle del aeropuerto, había estado viviendo sin pagar alquiler en uno de los antiguos dúplex de mi abuelo. ¿Adivina quién recibió un aviso de desalojo del banco? Así es, mi papá lo había usado como garantía en un préstamo comercial hace 2 años y nunca se lo dijo. Ahora estaba durmiendo en el sofá de Courtney. El efecto dominó estaba comenzando, todo sin que yo moviera un dedo. Pero no había terminado. Ellos pensaron que el karma había llegado temprano. Lo que no sabían era que yo había estado planeando algo mucho más preciso. Porque si me iban a tratar como a un extraño, les iba a mostrar lo que realmente significaba ser cortado. Y el primer movimiento ya estaba en marcha. ¿Recuerdas ese coche que tanto querían, el que me reclamaron con respaldo legal? No estaba asegurado, y estaba a punto de costarles mucho más de lo que esperaban. Una semana después de darles el coche, recibí un correo electrónico del Departamento de Vehículos Motorizados, DMV. Comenzó normal, con un encabezado genérico, sin urgencia. Pero en el segundo en que lo abrí, sentí que venía, una infracción de tráfico. 30 millas por hora por encima del límite de velocidad, zona residencial, cámara automática. La foto adjunta era granulada, pero no había duda, mi padre al volante, con la misma sudadera gris que siempre usa, la cara justo en el centro. Iba dirigida a mí, por supuesto, porque nunca cambiaron el título. El registro todavía estaba a mi nombre. Verifiqué la fecha, 3 días después de dejar el coche en su entrada. Volví a revisar mis correos electrónicos y encontré el aviso de cancelación de mi compañía de seguros. Había cancelado la póliza la misma noche que dejé las llaves. Quería que fuera limpio, terminado. Pero ahora era algo mejor, una ventaja. Contacté al DMV, presenté una declaración de no propiedad con todo el respaldo, el correo electrónico del abogado, los mensajes de texto, la cronología. Incluso adjunté los mensajes de Facebook de Courtney burlándose de mí por regalar el coche. En 48 horas, la multa fue reasignada, y sin prueba de seguro en el archivo, el DMV agregó una bandera a la matrícula del coche. Ni siquiera tuve que hacer una llamada. Ahora estaba marcado para ser incautado si se veía en la carretera. Pero esto era solo una consecuencia, todavía no había hecho un solo movimiento intencional. 3 noches después, mi madre rompió el silencio. No con una llamada, ni siquiera con un mensaje privado, sino con un comentario en una foto de la playa que publiqué, la primera que subí desde que todo esto comenzó. Solo una foto tranquila y sencilla del océano. Ella escribió: espero que te estés divirtiendo mientras tu familia se está desmoronando. Como si se suponía que me hiciera sentir culpable. Pero no me sentí culpable, no sentí nada. Mi padre hizo su movimiento después. No una llamada telefónica, él nunca hace nada directamente cuando cree que puede manipular una situación discretamente.
Un amigo mío del trabajo, Josh, me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla. Alguien le había enviado un mensaje en LinkedIn, fingiendo ser un reclutador, haciendo preguntas sobre mí, tratando de investigar. No me costó mucho atar cabos, la gramática, la forma de hablar, el estúpido correo electrónico. Era él. Estaba tratando de envenenar el pozo, sutil, desesperado. Josh respondió, fingiendo no darse cuenta, siguió el juego, y luego me puso en copia en una respuesta que terminaba con: este tipo de comportamiento es exactamente por lo que nunca mezclo la familia con los negocios. Estaban flaqueando. Y fue entonces cuando finalmente decidí empezar. Había estado guardando una lista durante años, no solo de agravios, esos eran fáciles de recordar, sino de ventajas. Cosas discretas, cosas pequeñas, detalles que me dieron, pensando que nunca los usaría. Y cerca de la parte superior de esa lista estaba el tío Jeff. Hace 3 años, me llamó presa del pánico. Su esposa lo había dejado por un tipo que conoció en línea, y lo había hecho justo después de vaciar su cuenta conjunta. Tenía un DUI pendiente, una tarjeta de crédito al límite y una vieja deuda de juego que había ocultado a todos. No quería que nadie lo supiera. Me pidió $2.000 para cubrir su alquiler y me dijo que me pagaría en 3 meses. Nunca lo hizo. Lo que no sabía era que yo guardaba todo: los recibos de Venmo, los mensajes de texto donde prometió pagarme en junio, la cadena de correos electrónicos donde accidentalmente admitió que el dinero no era para el alquiler, sino para pagarle a alguien llamado Lenny antes de que apareciera en su trabajo. Encontré a Lenny, por cierto. Dirige una casa de empeño turbia a 2 pueblos de distancia, todavía en el negocio. Así que hice una llamada, no a Lenny, no a Jeff, sino a su departamento de recursos humanos. Una llamada anónima, solo una voz, diciéndoles que deberían hacer otra verificación de antecedentes. Algo sobre un DUI que quizás no apareció la primera vez, algo sobre una dirección falsa en su solicitud de empleo. Al final de la semana, el tío Jeff estaba en licencia administrativa. Mi madre publicó un críptico versículo de la Biblia esa noche: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Por una vez, estuve de acuerdo con ella. Y apenas estaba comenzando. La siguiente fisura vino de Courtney. Había estado en la gloria desde que convenció a nuestro padre de que Theo firmara su contrato de alquiler el año pasado, un apartamento de lujo, con vistas al centro de la ciudad, piscina infinita y un alquiler muy por encima de lo que realmente podía permitirse. Trabajaba a tiempo parcial en un salón de belleza y complementaba el resto con trabajo de influencer, lo que principalmente significaba publicar fotos cuidadosamente seleccionadas de café y fingir que tenía patrocinio. Sabía que apenas se mantenía a flote. También sabía que nuestro padre había usado su crédito para sacar adelante el alquiler, a pesar de que ya estaba lidiando con deudas de uno de sus negocios fallidos. Así que verifiqué algo. Ahí estaba, un aviso de presentación judicial de litigio civil. Alquiler atrasado, 3 meses. La empresa de administración del apartamento había presentado una demanda tanto contra ella como contra mi padre. Fue entonces cuando hice otra llamada. No al edificio, no a Courtney, sino a la agencia de cobros que había marcado mi crédito hace 2 años cuando ella incumplió un pago de un plan telefónico que yo había firmado en la universidad. También tenía capturas de pantalla de ese fiasco. Les envié una pista anónima de que Courtney podría estar ocultando ingresos a través de aplicaciones de efectivo y regalos de patrocinios digitales, a pesar de afirmar no tener ingresos en su solicitud de alivio de deuda. Todo público, todo verificable. Incluso adjunté algunas capturas de pantalla de ella alardeando de recibir dinero gratis de marcas. Le llegó la notificación una semana después. El aviso llegó mientras estaba en vivo en Instagram haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Lo vi porque alguien lo grabó en pantalla y me lo envió, el momento en que su rostro se descompuso a mitad de la aplicación de brillo labial, mientras un hombre fuera de cámara le entregaba un sobre de papel manila. No terminó la transmisión en vivo. Al día siguiente, mi padre me envió un mensaje de texto. No para disculparse, no para preguntar cómo estaba. Solo envió 3 palabras: esto es guerra. No respondí. Pero sí me aseguré de que recibiera una llamada de una reportera local que conocía. Me debía un favor de cuando la ayudé a obtener una pista sobre un caso de fraude fiscal hace años.
Le di un soplo: investiga las subvenciones locales para pequeñas empresas concedidas a personas que nunca entregaron lo que prometieron. ¿Adivina qué nombre apareció? La consultora de mi padre había recibido un cheque de ayuda de $12.000 durante la pandemia para expandir digitalmente su negocio. Ni sitio web, ni presencia en línea, ni impuestos declarados ese año, nada. El artículo salió 2 días después, corto pero contundente. Su nombre estaba allí mismo. No decía culpable, pero no hacía falta. Los comentarios debajo de la publicación fueron brutales. Y entonces las llamadas cesaron. No más abogado, no más llamadas perdidas, no más mensajes de texto fingiendo que yo había malinterpretado lo que significaba la familia. Pero no estaba satisfecho, todavía no. Porque todavía pensaban que esto era por unas vacaciones canceladas, un coche, unos cuantos miles. No entendían que habían robado algo completamente diferente. Se llevaron la paz, la confianza, el tiempo. Y ahora lo recuperarían todo, pieza por pieza, pero no de la manera que ellos querían. El silencio se mantuvo durante 6 días. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin publicaciones públicas sarcásticas. La quietud era inquietante. Pero los conocía, no estaban derrotados. Estaban reagrupándose, esperando algo que pudieran convertir en otra razón para hacerme el villano. Entonces, algo inesperado sucedió. Recibí una carta por correo. Papel real, sin dirección de remitente, pero la letra era familiar. Dentro había una sola hoja, no sabía lo que hicieron hasta después. Lo siento. No soy como ellos. Sin firma, pero conocía la letra, mi prima Lie. Ella siempre fue la callada, se mantenía al margen, nunca intervenía cuando la familia se unía contra alguien. No había pensado en ella durante todo esto. No había estado en la lista del viaje, y rara vez aparecía en los eventos familiares grandes. Consideré ponerme en contacto, pero no lo hice, todavía no. Porque 3 horas después de recibir esa carta, recibí una llamada del abogado de mi padre de nuevo. Lo dejé ir al buzón de voz. El mismo número, el mismo tono robótico, pero esta vez el mensaje era diferente: Thomas, hemos recibido un aviso de transferencia de herencia pendiente de su firma. Parece que su abuelo le dejó el dúplex. Mi abuelo había fallecido un año antes. Todos asumieron que el dúplex iría a la tía Melissa. Ella había estado viviendo en él durante años, sin pagar alquiler, como una especie de acuerdo tácito. Pero aparentemente, nunca revisó el testamento actualizado. Yo sí lo había hecho. Él lo había cambiado 6 meses antes de morir, dejándome el dúplex discretamente porque yo era el único de la familia que siempre lo ayudaba con sus visitas al hospital, que aparecía sin pedir nada. Llamé al abogado, lo confirmé, obtuve los documentos. Melissa no tenía ni idea. 2 días después, publiqué un anuncio: dúplex de 2 habitaciones, recién heredado, disponible para alquiler. Prioridad a inquilinos tranquilos. Melissa se enteró a la mañana siguiente. Courtney me envió un mensaje de voz, gritando. Me acusó de intentar dejar a su madre sin hogar. No respondí. Melissa nunca había pagado alquiler en ese lugar. Lo destrozó, pintó sobre la madera original y dejó basura en el patio trasero como si no creyera que alguien la responsabilizaría. Y ahora estaba siendo responsabilizada. Pero el giro más grande aún estaba por llegar. 3 días después de que el anuncio se publicara, recibí un correo electrónico de un tipo llamado Brian Keller. Dijo que estaba interesado en el dúplex y que quería reunirse. Lo busqué en Google por costumbre. Resulta que era un CPA, solía trabajar para el IRS y ahora trabajaba como investigador de impuestos independiente. No quería alquilar el lugar, quería hablar. Nos reunimos en una cafetería junto a la carretera. Él trajo una carpeta gruesa, y lo que me dijo me dejó sin aliento. Había estado investigando a mi padre. Aparentemente, alguien había marcado anónimamente su negocio de consultoría después de esa pequeña noticia. Brian había seguido el rastro del dinero y encontró inconsistencias, ingresos mal reportados, 1099 falsos, empleados fantasma. Luego se inclinó y dijo: ¿sabes algo sobre un fideicomiso vinculado a tu nombre que fue vaciado en 2019? No lo sabía. Resulta que mi abuelo me había dejado un pequeño fideicomiso cuando cumplí 18 años.
Nada que cambiara la vida, pero alrededor de $25.000. Se suponía que se mantendría hasta que cumpliera 25, lo cual nunca sucedió porque en 2019, mi padre lo cerró silenciosamente usando documentos falsificados. Brian me entregó los documentos, copias de firmas, cronologías, registros de transacciones. Era real. Todo este tiempo pensé que lo peor que habían hecho era robar unas vacaciones. Estaba equivocado. Me habían robado años. Ahora ya no estaba jugando ajedrez, estaba prendiendo fuego al tablero. Salí del restaurante en silencio, con la carpeta aún en el asiento del pasajero como un arma cargada. Conduje sin música, sin podcast, solo el sonido de mi propia respiración y los neumáticos sobre el asfalto. Cada pocos minutos, miraba la carpeta, medio esperando que estallara en llamas. Brian lo había dejado claro, en 2019, mi padre había accedido al fideicomiso que me había dejado mi abuelo, $25.000 destinados a mí. Había sido transferido, cerrado y borrado con documentos falsificados, firmas que no eran mías, registros que mostraban dinero retirado en partes, canalizado a través de una cuenta vinculada al negocio de mi padre. Mientras yo trabajaba turnos nocturnos y me saltaba comidas, había existido una red de seguridad que nunca supe que existía, una que él me quitó antes de que tuviera la oportunidad de usarla. No solo robó dinero, robó años de lucha que no necesitaba vivir. Y ahora no podía dejar de verlo. De vuelta en mi casa, no encendí las luces. Simplemente me senté en la oscuridad, con el teléfono en una mano y la carpeta en la otra. Mi bandeja de entrada tenía 3 correos electrónicos nuevos, todos de la lista de propiedades del dúplex. Todos eran inquilinos serios, personas reales. No estaba seguro de por qué, pero dudé por primera vez en semanas. Hice una pausa, no porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque el peso finalmente se estaba sintiendo. Todo había cambiado. La venganza casual, los pequeños juegos de poder, esto ya no era trivial. Esto era la guerra. Y las apuestas acababan de cambiar. Me levanté, saqué los papeles de la escritura de mi cajón y tramité el cambio de propiedad final yo mismo. No quería demoras, lo quería oficial. El dúplex era mío ahora, legal y completamente. Y ellos iban a sentir eso. Porque ya no lo iba a alquilar a extraños, tenía otros planes para esa casa. Tenía una de esas pizarras blancas con una cuadrícula de calendario que me sobró de un proyecto en el trabajo. La limpié y empecé a escribir, nombres, fechas, conexiones. Mi padre, Courtney y Melissa. El tío Jeff. Deudas, secretos, ventajas. Notas de la carpeta de Brian. Cada esquina del tablero se llenó rápidamente. Luego, rodeé un nombre en el que no me había centrado antes, Lie. Mi prima que había enviado esa carta anónima, la única que había roto filas. No le había respondido, no lo había reconocido en absoluto. Pero algo en su momento. No parecía culpa, parecía otra cosa. Tal vez sabía más, tal vez estaba tratando de distanciarse antes de que las cosas explotaran. A la 1:13 de la madrugada, recibí un mensaje. Sin nombre, solo un número que no reconocía y una sola imagen. Era el dúplex, de noche, tomada desde un coche, quizás. El porche delantero tenuemente iluminado. El cartel de se alquila a un puesto. Sin mensaje, sin contexto, solo la foto. La miré, inmóvil. Luego llegó otro mensaje. De nuevo sin palabras, solo una captura de pantalla, una transferencia bancaria, 5 cifras, un número de cuenta que empezaba con los mismos 4 dígitos del fideicomiso que Brian me había mostrado. Un retiro. Mayo de 2019. Alguien estaba observando, y querían que lo supiera. Intenté llamar al número. Directo al buzón de voz, sin identificación. No dormí esa noche, porque ahora sabía que no era el único que hurgaba en el pasado. No era el único que tenía algo que perder. Y alguien, en algún lugar, estaba tratando de advertirme. O de amenazarme. O ambas cosas. Volveré con lo que pasó después. Necesito escribirlo, darle sentido, porque lo que se desmoronó después de esa foto lo cambió todo. Pero por ahora, eso es todo. Actualización final,
Han pasado 4 meses desde aquel último mensaje, el de la foto del dúplex y la captura de pantalla de la transferencia bancaria de 2019. Nunca descubrí quién lo envió. El número se desconectó una semana después. Intenté rastrearlo a través de un amigo que trabaja en seguridad informática, un teléfono desechable, sin historial, nada adjunto. Pero no importaba, porque para entonces, el resto ya había comenzado a desmoronarse. Aproximadamente una semana después de esa noche, volví a recibir un correo electrónico de Brian. No dijo mucho, solo me envió un documento. Era el borrador final de su informe, marcado como completo. Lo había presentado al IRS y a otras agencias relevantes, una investigación discreta y exhaustiva. Fraude fiscal, fraude electrónico, robo de identidad y documentación falsa, todo ello vinculado a mi padre. Añadió una frase en el correo electrónico: no necesitarás presentar cargos, ellos ya se están moviendo. 3 días después, el sitio web del negocio de mi padre se desconectó. Su número estaba desconectado. Y luego el abogado, el que me había dejado todos esos mensajes de voz, renunció. Aparentemente, mi padre no le había pagado en 2 meses. Courtney fue desalojada poco después. La última vez que supe de ella, estaba de vuelta en casa de mis padres, la cual tenía un cartel de ejecución hipotecaria en el jardín a mediados de mayo. Mi tía Melissa me envió un mensaje una vez. No para gritar o amenazar, solo el silencio, no sabía que llegaría tan lejos. No respondí. ¿Y el tío Jeff? Perdió su trabajo. Oficialmente, violación de política fue el término público, pero no fue difícil deducir lo que sucedió. Nunca alquilé el dúplex. Decidí no hacerlo. En su lugar, lo limpié, cambié las cerraduras, pinté cada habitación y lo mantuve vacío. A veces me siento en el porche por las tardes y solo escucho el viento soplar por esa tranquila calle residencial. La paz tiene un sonido, y así es como suena. ¿Y el fideicomiso? Brian confirmó que el IRS buscará el reembolso. Probablemente nunca volveré a ver los $25.000 completos, pero está bien. Ya no se trata de dinero, hace tiempo que no lo es. La verdad es que no los destruí, ellos se lo hicieron a sí mismos. Yo solo dejé de protegerlos de las consecuencias. ¿Y Lie? Volvió a escribir, esta vez firmó. Me dijo que había dejado el chat grupal familiar, cortado el contacto, y comenzado terapia. Dijo que ver lo que pasó la hizo darse cuenta de lo profunda que era la disfunción. Terminó su carta con: fuiste el único que se fue y no regresó. Estoy tratando de hacer eso ahora también. Todavía no le he respondido, pero lo haré. Porque ya no estoy enojado. No estoy tramando, ni esperando, ni reviviéndolo en mi cabeza. Se acabó.